Ya estamos recibiendo a nuestro próximo invitado, es Conrado Rodríguez, diputado por el Partido Colorado, es abogado, es ballista y se ha alineado a la incorporación de Pedro Bordaberry allí en el partido. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue esto de alinearse, digamos, de alguna forma a estas propuestas que trae Pedro Bordaberry? Hoy estoy difícil para los nombres, bravo, ¿eh? Qué difícil el viernes. Pedro Bordaberry. Contanos un poco, Conrado, ¿por dónde vino esto de alinearse a él? ¿Por qué? Cuando hoy ya hay además una clara candidatura a la presidencia por parte de Ojeda y también de Silva, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos, como ustedes saben, un proceso en las internas donde el partido quedó como muy fragmentado, dividido en muchas candidaturas. Eso tenía cuestiones que eran positivas porque en definitiva provocaba de que mucha más gente saliera a trabajar por su candidato, pero también algunas cuestiones negativas en el sentido de que cada candidato pudiera ser visualizado de forma más contundente por parte de la opinión pública. Superado la cuestión de la interna, allí quien ganó fue el doctor Andrés Ojeda, ahí lo que sucedió fue que, Pedro Bordaberry reaparece con muchas ganas, con mucho ímpetu de poder conformar un gran bloque. Y para nosotros que lo conocemos hace tantos años a Pedro, con el cual hemos tenido siempre excelente relación, a pesar de no haber estado en los grupos políticos en que él estaba, siempre mantuvimos una excelente relación, incluso cuando él fue senador de la República en la última legislatura. A nosotros nos tocó tener nuestra primera legislatura como diputados, así que los intercambios eran bastante frecuentes. Y siempre tuvimos realmente un gran respeto sobre lo que significa Pedro, no solamente para el partido, sino para el país. Está fuera de discusión, es un hombre muy inteligente, es un hombre serio, responsable, que estudia, que trabaja, que ha presentado muchas propuestas. En su última legislatura presentó una cantidad enorme de proyectos de ley. Y realmente proyectos que eran buenos, que yo sentía realmente que eran proyectos buenos. Bueno, todo esto, obviamente, en la medida de que él vuelve a la arena política para poder fortalecer al partido, que creo que ese es el objetivo central. El objetivo es que el Partido Colorado siga creciendo, como lo están mostrando las encuestas, y yo creo que Pedro Bordaberry fortalece al partido y fortalece a la coalición. Así que nosotros estamos entusiasmados, estamos contentos. Para mí es la primera vez donde puedo trabajar más cerca de él. De hecho, en verdad, en el año 2005, hace muchos años, cuando él fue candidato a la intendencia, yo siempre digo que recuerdo con mucho cariño porque éramos todos, había un grupo de jóvenes con mucho entusiasmo que queríamos sacar una lista y él nos ayudó a poder sacar aquella lista para que pudiéramos ser candidatos. Así que hay una relación larga y obviamente de mucho respeto y cariño. ¿Por qué cree que espera las elecciones internas para luego tomar la decisión? ¿No cree que ya tenía tomada la decisión y esperó? No, a ver, él ha venido meditando desde hace tiempo. Obviamente que él es un hombre de la política, él siente la política. Si bien le iba muy bien y le va muy bien donde está, que es en el fútbol, y que realmente le gustó mucho esa actividad, y el bichito de la política siempre estaba presente. Él lo ha dicho, ¿no? Siempre estaba preocupado por las cosas que estaban pasando, en sus columnas del diario El País, escribiendo sobre cosas que él creía que Uruguay debía de hacer, que el gobierno, que la oposición, que los actores políticos. Entonces, claro, eso siempre estuvo presente. Por supuesto, la duda de él era si volver, no volver, y todo lo que eso significa también a nivel también de su familia, ¿no? Entonces, él tomó una decisión de vida, de volver y de poder ayudar. Creo que eso es bien importante. Y por eso nosotros ahora estamos conformando este gran paraguas, que es el sublema Vamos Uruguay, que es la lista 10, y que sin duda tiene mucho para aportar. Hay gente que tiene mucha experiencia y hay gente que está haciendo sus primeras herramientas en la política, ¿no? Y eso está bueno porque es una amalgama que le ayuda mucho al partido. Ahora, con esta alianza entre, Gabriel Gurméndez, que lo tuvimos ayer aquí en Modo País, Pedro Bordaberry, Tabaré Viera, ¿no queda un poco solo el respaldo del vicepresidente Robert Silva? No, a ver, primero que mañana nosotros tenemos la convención y descarto que
si no es por unanimidad, va a ser por amplia mayoría, vamos a respaldar tanto la candidatura de Andrés Ojeda como la candidatura de Robert Silva. Es cierto, sí, que cada uno tiene su expresión electoral en lo que tiene que ver con su lista al Senado, sus listas a diputados y demás. Sí. Digo, cada uno obviamente peleará por marcar un perfil, y eso está bueno. El partido, en la medida que tenga varios perfiles, eso está buenísimo. Porque le hace bien, lo enriquece, le da la posibilidad de poder llegar a mayor cantidad de gente y que haya gente que se vea representada por diferentes listas al Senado. Así que yo lo que veo es que, que el partido está bien, está fuerte, está en crecimiento y tiene la posibilidad a través de un amplio gama de oferta de poder seguir creciendo. Así que bueno, yo creo que la pata que le da Pedro Bordaberry es una pata bien importante. La otra es la de Andrés Ojeda, que también ahí hay un acuerdo con Robert Silva y con el diputado Gustavo Zubia. Así que creo que el partido se fortalece en estas dos corrientes que ahora se regeneraron, digamos, después de la interna. Con respecto a la ley de medios, me voy a otro tema. Ley de medios, ustedes han sido muy críticos con ese artículo 72 que había propuesto, el cambio que proponía Cabildo Abierto, y con que se hubiera de alguna forma aprobado este proyecto, más allá de que de alguna forma se esperaba el veto del presidente. Comentanos un poquito cómo ha sido esa posición y cómo están hoy con lo que finalmente se aprueba de ley de medios. Primero, nosotros siempre dijimos, incluso está en el compromiso por el país, que la ley 19.307, que es la ley de medios aprobada en el gobierno del expresidente Mujica, que era una mala ley que tenía que ser derogada y tenía que ser cambiada. Eso estaba en el compromiso por el país. Cuando arriba este gobierno, cuando asume este gobierno, en el 2020, se manda un proyecto de ley para poder derogar esta ley y poder cambiarla con determinadas regulaciones. Bueno, allí se discutió, finalmente quedó trancado en una comisión, que fue la Comisión de Industria, y el año pasado, por suerte, se pudo destrancar en una negociación y se aprobó en diputados. Luego pasa al Senado y en el Senado lo que se hace es agregarle artículos o modificar algunos. Uno de esos artículos es el artículo 72, que para nosotros era un artículo realmente complicado, ¿no? Porque a nuestro juicio terminaba vulnerando determinados derechos y principios que son, a nuestro juicio, sagrados, que están consagrados en la Constitución, que tienen que ver con la libertad de expresión, que tienen que ver con la libertad de prensa, que si la discusión es, bueno, en verdad era como una especie de declaración, ¿no? Era más declarativo que otra cosa, nosotros entendíamos que no. Porque en definitiva, una herramienta de este estilo para cualquier gobierno es una herramienta complicada, que puede provocar que, como el artículo dice, que toda la información política tiene que ser veraz, completa, objetiva, imparcial. ¿Quién determina que una información política es imparcial? ¿Quién determina que es veraz? ¿Es el gobierno de turno? Eso es muy complicado para cualquier medio de comunicación, pero para cualquier comunicador. Aún así se votó. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Fe en esta posibilidad del veto? ¿Por qué finalmente nosotros entendimos de que una vez que eso se votó en el Senado, y cuando vino a diputados como tercer cámara, nosotros por la Constitución solamente podíamos aprobar o rechazar todas las modificaciones. Hubiera sido deseable sacar el artículo 72 y aprobar las otras modificaciones. Pero como no podíamos hacer eso, y luego si rechazábamos, esto iba a la Asamblea General, que necesita determinada mayoría, era más complejo todavía, decidimos en bancada votar a favor de todas las modificaciones, sigue reclamándole al Poder Ejecutivo y al Presidente de la República que vetara este artículo. Nosotros teníamos la convicción de que el Presidente lo iba a hacer, porque primero lo sabemos, un hombre republicano y que obviamente defiende la libertad, lo ha hecho, creo que lo ha aprobado en varias circunstancias, y finalmente lo vetó. O sea que nosotros, el posicionamiento nuestro era, si el presidente no veta el artículo, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley derogando ese artículo. Así que bueno, eso iba a ocurrir. Si presentábamos el proyecto de ley, también dábamos por descontado de que las mayorías dentro del Parlamento iban a aprobar ese proyecto de ley derogatorio de ese artículo. Bien, conversamos hace instantes con Eduardo H. sobre los plebiscitos
En particular le quiero consultar sobre el de la seguridad social, porque los promotores dicen de cierta manera que si se dejaran de enviar a las AFAP más de 1.200 millones de dólares anuales, el déficit del BPS sería mucho menor al que hoy en día tenemos. ¿Qué opina usted? Opino que eso no es así. Eso no es así. Al principio, lo que se puede dar por la reforma, al principio es que BPS contaría con determinada cantidad de recursos. Está estudiado que a partir de determinado año, ahí el déficit se empieza a ampliar, porque se va agotando ese dinero que hoy por hoy están administrando las AFAP y que de alguna manera la sociedad toda tiene que pagar. La reforma es una reforma muy nociva para el país. Yo creo que acá el país realmente se juega una parada bien importante. Ustedes fíjense que el pasar, por ejemplo, a la edad jubilatoria mínima, dejarla en una norma que es rígida, como es la Constitución, dejarla en 60 años para siempre, fíjense que la edad de 60 años como mínimo jubilatorio está desde el año 1925, o sea, hace casi 100 años, que es la edad mínima jubilatoria, ¿no? Los países, en la medida de que la gente vive más, vive mejor, por determinadas circunstancias económicas, pero también del avance de la ciencia, eso provoca que durante más años los estados tengan que pagar mayor cantidad de jubilaciones y pensiones. Entonces, para hacer sustentables los sistemas, lo que ha recorrido el mundo, porque esto pasa, no me voy muy lejos, en Argentina y en Brasil, donde la edad jubilatoria son 65, sí es cierto, en Argentina hay una diferenciación entre hombres y mujeres, ¿no? Para diferenciar la edad mínima, pero esto pasa en el mundo entero. Tú, si lo pones en una norma rígida, no lo podés prácticamente cambiar, tendrías que ir a otra reforma. Eso ya de por sí implica un déficit bien importante para el BPS. Pero luego, asimilar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, lo que calculan los economistas es que eso cuesta 1.000 millones de dólares. Ahora, ¿sabe la duda que me queda? ¿Sabe la duda que me queda en ese cálculo? Es cómo se pueden hacer proyecciones tan a largo plazo sin saber lo que va a crecer el Uruguay, por ejemplo, en ese tiempo, ¿no? Es decir, cómo uno puede ya proyectar de acá al 2050 sin saber cómo va a ser el desempeño económico del país en cuanto al crecimiento. Ahí obviamente hay modelos que se utilizan. El propio BPS ha utilizado modelos, por ejemplo, con la ley de cincuentones, previendo cuál era la cantidad de gente que eventualmente se podía desafiliar en virtud de otra ley que había existido y que había dado la oportunidad de desafiliación. Entonces, hay modelos que se utilizan. Obviamente, siempre se pueden ir modificando las distintas circunstancias, pero digo, a grosso modo, hay sí una inyección de dinero que tiene que poner el Estado para poder, por ejemplo, igualar el salario mínimo con la jubilación mínima, que eso es muy importante, y los promotores del plebiscito no dicen de dónde van a sacar la plata. Porque dicen, no, vamos a tratar de que la evasión fiscal baje. Bueno, está, sí, yo también creo en determinadas cosas, pero es puro voluntarismo, ¿no? Después hay otras circunstancias. Perdón, Conrado, sí hablan claramente del recorte de algunas exoneraciones y también hablan del aumento del impuesto que tienen que pagar los patrones, ¿verdad? Sí, pero ahí hay como, también hay ciertos engaños, y lo digo con mucho respeto, pero con mucha convicción, ¿no? En el tema de exoneraciones, la mayor cantidad de exoneraciones patronales, por ejemplo, están en el tema de la industria y comercio. ¿Ah? Son actividades que derraman mucho en la sociedad porque son las que dan mayor cantidad de empleo. Y tocar, por ejemplo, ese tipo de exoneraciones implicaría retraer el empleo. Eso es muy claro, ¿no? Cuando se habla de las exoneraciones a nivel del campo, por ejemplo. El campo tiene, son 34 millones de dólares aproximadamente de exoneraciones. Tampoco es algo tan contundente como para decir, bueno, ahora ahorramos de acá y vamos a financiar esto, cuando estoy hablando de que solamente eso de asimilar jubilación mínima con salario mínimo nacional cuesta 1.000 millones de dólares, más una friolera que todavía no se sabe ni cómo se va a calcular, que dice, la papeleta dice, como mínimo, todas las prestaciones tienen que tener como mínimo lo que establece el régimen de transición de la ley del año 95, que es la 16.713. O sea, la papeleta, por un lado, deroga esa ley, lo hace de forma implícita, una derogación tácita, ¿no?, de esa ley y también de la última reforma, pero por otro lado dice,
pero este capítulo de la ley del 95 lo hacemos revivir para poner mínimos. Ese mínimo, obviamente, hay un desfasaje entre lo que se paga hoy por hoy de jubilaciones promedio a lo que se estableció para un colectivo específico de gente. Y esa diferencia, obviamente, también la tiene que pagar la gente. ¿Y cómo la va a pagar la gente? La tiene que pagar a través de la carga impositiva. Entonces, el Uruguay va a entrar en una zona realmente muy compleja si se aprobara esta reforma que va a impactar en toda la economía del país. Cuando dicen, no, pero existe la posibilidad de poder ayudar a la infancia y a la pobreza infantil. ¿Pero de qué manera? Si tú aumentás todas las jubilaciones, si tú, digamos, necesitas 1.000 millones de dólares, ¿de dónde vas a sacar recursos para poder bajar la pobreza infantil? Sí, entonces hay contradicciones muy fuertes. Las encuestas dicen PIT-CNT, ¿no? que todavía no está claro si se aprobaría esta reforma. No está claro y nosotros tenemos que hacer campaña justamente para que no se apruebe. Lo que sí parece que se aprueba van a ser los allanamientos nocturnos. ¿Usted cree que esa es una buena solución para de alguna manera intentar frenar la situación de inseguridad que vivimos? Bueno, yo creo que es una herramienta. No es que eso va a modificar sustancialmente el tema de la seguridad. Es una herramienta que es importante, que tú tenés mucha experiencia en las crónicas policiales y seguramente eso va a ayudar a la policía y también a Fiscalía para poder imputar, ¿no? Gente que se mueve en el mundo del narcotráfico y que en definitiva utiliza las casas, ¿no? Para poder acopiar la droga y para poder también venderlas desde allí, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta válida que puede ayudar, pero obviamente que tiene que ser complementado con otra cantidad de herramientas. Cuando llegó la coalición al gobierno, en realidad uno de los motivos era porque señalaba de que se iba a terminar el recreo, eso decía el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, daba la sensación de que algunos actores políticos tenían una solución para controlar la inseguridad. Los números de homicidios están marcando que... El fenómeno es muy complejo, sin duda. Claro, pero lo que sí se dio, Miguel, sin duda, fue la baja de rapiñas, de hurtos, de abigeatos, y eso ha sido una constante durante este gobierno, ¿no? Sí, pero hay una violencia instalada complicada, ¿no? Sin duda es muy preocupante. No somos ajenos a lo que también sucede en el resto del mundo ni en el resto de la región. Obviamente hay que trabajar muy fuerte con diferentes instrumentos y herramientas que tiene que ver también, por ejemplo, ¿no? El tema de los radares, que siempre venimos reclamando que existan radares, por ejemplo, al norte de nuestro país. Por el contrabando, lo estás diciendo. Por el contrabando y por el narcotráfico, ¿no? Sí. Por Sí, las famosas avionetas, ¿no? Que tiran droga y que en definitiva después hay todo un comercio que después genera esa violencia por el control de determinados territorios, etcétera, etcétera. Conrado, ¿qué aporta desde en materia de seguridad la incorporación de Bordaberry? Está claro que por el lado de Silva se incorporó a Sanjurjo, por el lado de Ojeda se incorporaba a Subía, son de posiciones muy distintas. Aquí Ojeda nos ha dicho que él va a conformar algo que complemente lo de la propuesta de uno con la del otro, que a veces son tan diferentes, pero bueno, él ha planteado por ahí una complementación. Bordaberry plantea el grupo, la línea que está siguiendo Bordaberry, ¿aporta algo nuevo en materia de seguridad? Bueno, primero que él ha estudiado mucho esta temática, hizo propuestas importantes en la anterior legislatura. ¿Qué propone ahora? ¿Qué quieren proponer ahora? Bueno, obviamente primero hay un programa del partido que se va a refrendar dentro de muy pocos días, donde hay técnicos de todos los sectores, ¿no? Nosotros en nuestro grupo está el doctor Jorge Barrera, que encabezó el grupo de seguridad de la candidatura de Gurméndez, de Gabriel Gurméndez, y ahí hay una cantidad de oficiales retirados que tienen mucha experiencia y que tienen muchas ideas para poder brindar. Obviamente que hay un cúmulo de propuestas que se tienen que tomar, que se tienen que tener en cuenta. También lo que tiene que ver con determinadas configuraciones de lo que tiene que ver con el lavado de activos, por ejemplo, que tiene que ver con el narcotráfico, porque es una actividad ilegal que termina luego utilizando determinadas estructuras jurídicas para poder lavar ese dinero. Entonces hay una persecución, digamos, que es más compleja, pero que es más global, ¿no? Que no solamente es
vía represión hacia los delitos y hacia los delincuentes, sino también la persecución, por ejemplo, de los fondos, ¿no? ¿Tiene alguien experto en ciberdelito? Hay gente que ha estado vinculado al tema. Nosotros en el equipo de seguridad de la precandidatura de Gabriel Gurméndez se ha discutido el tema del ciberdelito. Hay un proyecto de ley a estudio de la Cámara de Senadores, proyecto de ley impulsado por el diputado Cal, de Cabildo Abierto. Nosotros lo habíamos acompañado con nuestra firma. Es importante, porque obviamente allí se están dando una cantidad de estafas, por ejemplo, que preocupan y mucho a muchísima gente. Diputado, gracias por estos minutos. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes.